Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Imagina tener la capacidad de conectar con Dios de una manera tan profunda y significativa que rompa las barreras de lo que consideras posible. Una oración que no se limite solo a palabras, sino que penetre en lo más profundo de tu espíritu. En ese lugar, el Espíritu Santo susurra a Dios las necesidades más íntimas de tu corazón, incluso aquellas que no alcanzas a comprender. Si anhelas una transformación real en tu vida espiritual, entender cómo orar en el Espíritu podría cambiarlo todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque oras con sinceridad, parece que tus palabras no logran tocar el corazón de Dios? Quizás sea porque Él espera que vayas más allá de lo evidente, que profundices más allá de lo superficial. Orar en el Espíritu no es simplemente una técnica, es una conexión divina, una comunión directa entre tu alma y el Creador. Este camino transformará tu manera de orar y te llevará a un nivel más profundo en tu relación con Dios. Piensa en el proceso de sintonizar una radio para captar una señal débil. Requiere ajustar con cuidado hasta encontrar el sonido claro. La oración en el Espíritu es similar. Al orar así, alineamos nuestros corazones con Dios de una manera que trasciende lo físico, conectándonos con algo mucho más grande. Este aprendizaje no ocurre de la noche a la mañana, pero con práctica y fe, comenzarás a experimentar una renovada fortaleza espiritual. En este viaje descubrirás secretos sobre la oración en el Espíritu y cómo el Espíritu Santo actúa como tu ayudante e intercesor, incluso cuando no tienes palabras para expresar lo que sientes. Romanos 8:26 nos recuerda que cuando no sabemos qué decir, el Espíritu intercede con gemidos que trascienden el entendimiento. Qué consuelo saber que, incluso cuando te sientes perdido, Dios ya está obrando a través de la intercesión del Espíritu. Orar en el Espíritu no es pasividad, es acción espiritual. Es alinear tu corazón con la voluntad de Dios, dejando atrás las dudas y orando con plena confianza en que tus peticiones están en armonía con los planes divinos. Esta confianza no está reservada solo para unos pocos, sino que está disponible para todos los que buscan a Dios con sinceridad. También trae una paz que sobrepasa todo entendimiento, como se promete en Filipenses 4:6-7. Incluso en medio del caos, esa paz puede llenar tu alma. Quizás estés enfrentando luchas en tu familia, trabajo o contigo mismo. Debes saber que, al orar en el Espíritu, no solo pides ayuda, sino que entras en una batalla espiritual con las herramientas que Dios te ha dado. Efesios 6:18 nos insta a usar la oración en el Espíritu como parte de nuestra armadura, recordándonos que nuestras oraciones pueden mover montañas y derribar barreras. Además, el Espíritu Santo a menudo nos lleva a interceder por otros, incluso por personas que no conocemos. Puede que hoy te sientas guiado a orar por alguien cuya vida necesita un cambio. Estas intercesiones, aunque silenciosas, pueden ser un punto de inflexión en la vida de alguien. Mientras aprendes a orar en el Espíritu, tu perspectiva cambiará. Comenzarás a ver las cosas desde la óptica de Dios,
entendiendo que cada situación tiene un propósito más grande. Esto no se limita a tus momentos de oración, se extiende a cada aspecto de tu vida diaria, como nos enseña Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aunque este camino no siempre será fácil, los momentos de desánimo y sequedad espiritual son oportunidades para perseverar. Lucas 18. Uno nos anima a orar siempre sin desfallecer. Es en esos momentos de persistencia donde crecemos espiritualmente y conquistamos las mayores victorias. A medida que avanzas, algo extraordinario ocurre. Tu fe se fortalece. Cada oración respondida y cada paz recibida te dará más confianza en Dios. La oración dejará de ser una obligación y se convertirá en un encuentro transformador que impactará todas las áreas de tu vida. Si decides emprender este viaje de oración en el Espíritu, te espera una vida llena de intimidad con Dios, paz inquebrantable y transformación. ¿Estás listo para dar este paso? La oportunidad de experimentar una oración que toca el cielo y cambia el corazón está frente a ti. Permite que el Espíritu te guíe en este camino y prepárate para ser testigo de lo que Dios puede hacer en tu vida. Hablar del papel del Espíritu en la oración nos lleva a reflexionar sobre esos momentos en los que las palabras parecen fallar. A veces, nuestras mentes se vacían y nuestros corazones se sienten demasiado pesados para expresarse. Es en esas circunstancias donde el Espíritu Santo entra en acción, interviniendo en nuestra debilidad. Romanos 8:26 nos da una verdad transformadora. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo pedir, pero Él mismo intercede con gemidos indescriptibles. Estos gemidos no son simples sonidos, sino una expresión profunda que va más allá de las palabras humanas. Imagínate en una situación en la que las lágrimas son tu única forma de comunicación, donde el dolor es tan profundo que sientes que no puedes orar. Es ahí donde el Espíritu Santo toma esas emociones inefables y las transforma en una intercesión divina. Él conoce cada rincón de tu ser, tus dolores y las necesidades que ni siquiera puedes verbalizar. Qué tranquilidad saber que, incluso en esos momentos, Dios se está escuchando porque el Espíritu actúa como ese puente entre tu corazón y el Padre. Orar en el Espíritu no significa perder el control, como algunos podrían pensar. Al contrario, es una entrega consciente y profunda, un acto de humildad donde reconocemos nuestras limitaciones humanas. Es aceptar que nuestras propias fuerzas no son suficientes y permitir que el Espíritu haga lo que solo Él puede hacer. En Gálatas 4:6-7 se nos recuerda que somos hijos de Dios y como tal, el Espíritu en nuestros corazones clama, Abba, Padre. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Hear that? It's SpringFest savings calling your name. Only at Lowe's. Right now, get a free Select Ego 56-volt battery when you buy a Select Ego trimmer, blower, or mower. Plus, get your choice of any 2 bags of Miracle-Gro organic soil mix for only $16. Shop these can't-miss deals in-store or online today. Lowe's. We help. You save. Valid through 4/2. Selection varies by location. While supplies last. Excludes Hawaii. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed.
Esta cercanía transforma nuestra postura en la oración, no como siervos distantes, sino como hijos amados que confían plenamente en su Padre Celestial. La Biblia nos da una lección clave sobre la perseverancia en la oración, en Lucas 18:1, donde Jesús enseña la parábola de la viuda persistente. Él nos anima a orar siempre y no desmayar, destacando la importancia de seguir orando incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. La oración guiada por el Espíritu nos ayuda a mantenernos firmes en esos momentos de aparente silencio, porque confiamos en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo percibimos. Orar en el Espíritu requiere una intencionalidad diaria. Es necesario decidir cada día invitar al Espíritu Santo a liderar nuestras oraciones, creando un espacio no solo para hablar, sino también para escuchar. Esto implica desacelerar y dedicar tiempo a estar en quietud ante Dios. La meditación en las Escrituras puede ser una herramienta poderosa en este proceso, ya que nos permite reflexionar en su palabra y abrir nuestro corazón a la guía del Espíritu. A medida que cultivamos este hábito, aprendemos a discernir la voz de Dios. Algunas veces, el Espíritu nos guía a través de pasajes específicos de la Biblia que hablan directamente a nuestras circunstancias. Otras veces, sentimos una impresión en el corazón, una paz profunda o una urgencia por orar por alguien en particular. Incluso en el silencio podemos experimentar su presencia y confiar en que Él está obrando. Esta vida de oración también nos enseña la importancia de la paciencia. Muchas veces la oración es como plantar una semilla. No vemos los frutos de inmediato, pero sabemos que Dios está trabajando tras bambalinas. El Espíritu Santo nos da la fuerza para persistir, incluso cuando sentimos que nuestras oraciones no están siendo respondidas. Él nos recuerda que Dios escucha cada palabra y que su respuesta llega en el tiempo perfecto. Además, la entrega total a la voluntad de Dios es fundamental en esta práctica. Al orar en el Espíritu, aprendemos a confiar plenamente en que sus planes son mejores que los nuestros, incluso si no los entendemos en el momento. Esta rendición trae paz y confianza, sabiendo que nuestras oraciones están alineadas con sus propósitos divinos. Orar en el Espíritu no significa necesariamente pasar largas horas en oración, aunque eso pueda ocurrir en ciertos momentos. Más bien, se trata de mantener una actitud constante de apertura a la dirección de Dios. Es una práctica que puede integrarse en cada aspecto de nuestro día, desde nuestras decisiones hasta nuestros pensamientos y acciones. Una dimensión especial de la oración en el Espíritu es la intercesión. Muchas veces, el Espíritu Santo nos lleva a orar por personas o situaciones que no estaban en nuestro radar. Cuando permitimos que Él guíe nuestras oraciones, somos instrumentos en sus manos para bendecir a otros y cumplir propósitos divinos. Saber que nuestras oraciones pueden ser la respuesta que alguien necesita es uno de los privilegios más grandes de la vida cristiana. Persistencia, escucha, intencionalidad y rendición son los pilares de una vida de oración guiada por el Espíritu. Aunque puede ser desafiante al principio, con el tiempo experimentarás una transformación profunda. No se trata de buscar perfección, sino de avanzar, permitiendo que el Espíritu Santo te lleve a nuevas profundidades de intimidad con Dios. A medida que caminas en esta senda, descubrirás el poder de una oración que trasciende las palabras, transformando tu vida desde adentro. El poder de la oración en el Espíritu va más allá de lo que podemos comprender, y sus beneficios son inmensos. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras oraciones, estamos abriendo un camino de transformación espiritual que fortalece nuestra fe y nos acerca a Dios. Uno de los mayores dones de esta práctica es la confianza de que nuestras oraciones están alineadas con la perfecta voluntad de Dios. Romanos 8:27 lo explica claramente.
y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Esto nos asegura que incluso cuando no sabemos qué orar, el Espíritu intercede por nosotros con precisión divina. Este alineamiento con la voluntad de Dios no solo elimina nuestras dudas sobre cómo orar, sino que también nos da paz. No necesitamos preocuparnos por decir las palabras correctas, porque confiamos en que el Espíritu está guiando nuestras plegarias. Este nivel de confianza nos lleva a una intimidad más profunda con Dios, donde nuestras oraciones se convierten en un acto de fe y entrega total. Otro beneficio significativo de orar en el Espíritu es el aumento del discernimiento espiritual. Cuando nos rendimos a la guía del Espíritu Santo, nuestra percepción espiritual se agudiza. Esto nos ayuda a tomar decisiones más sabias, evitar trampas espirituales y comprender mejor lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y a nuestro alrededor. En muchas ocasiones, este discernimiento puede marcar la diferencia en cómo enfrentamos desafíos y navegamos situaciones complejas. La oración en el Espíritu también es una herramienta poderosa en las batallas espirituales. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo tiempo en el Espíritu, destacando su importancia como parte de nuestra armadura espiritual. Esta forma de oración no se basa en nuestras habilidades humanas, sino en el poder del Espíritu para enfrentar las fuerzas de las tinieblas. Él nos equipa con sabiduría y fuerza para vencer obstáculos y superar ataques espirituales que de otro modo nos desbordarían. Cuando oramos en el Espíritu, es como si el Espíritu Santo apuntara nuestras oraciones directamente al blanco, guiándonos a interceder en áreas específicas que necesitan atención divina. Esto puede incluir nuestras propias debilidades, luchas internas, tentaciones o incluso situaciones externas que requieren intervención divina. En cada caso, el Espíritu nos ayuda a orar con precisión y eficacia. Además de ser una herramienta para la batalla espiritual, la oración en el Espíritu nos lleva a una relación más cercana con Dios. Al trascender las distracciones de nuestra mente y nuestros deseos inmediatos, esta oración nos conecta directamente con el corazón de Dios. Es una línea directa a su presencia, donde no hay interferencias. Esta comunión más profunda nos permite conocer a Dios no solo como el Creador, sino como un Padre amoroso que escucha, cuida y responde con ternura. Este tipo de oración también transforma nuestra perspectiva. Al acercarnos más a Dios, empezamos a ver nuestras luchas y desafíos desde su punto de vista. Comprendemos que cada situación tiene un propósito más grande y que, incluso en medio de la incertidumbre, Dios está obrando para nuestro bien. Este cambio de perspectiva trae paz y consuelo, permitiéndonos enfrentar la vida con mayor confianza y esperanza. La oración en el Espíritu no solo afecta nuestra vida espiritual, sino que también impacta nuestra manera de interactuar con el mundo. A medida que nuestra conexión con Dios se fortalece, nuestra fe, comprensión y amor hacia los demás crecen. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh. I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee.
Try now. Last week was our first playoff game, and my plaque psoriasis was so itchy under all my gear. Sometimes just thinking about scratching could take me out of the moment. And then my doctor told me I could get clearer skin with a pill called Otezla. Otezla apremilast is a prescription medicine used to treat adult patients with plaque psoriasis for whom phototherapy or systemic therapy is appropriate. Otezla can help you get clearer skin after just 4 months. Okay, ready for the next game. Talking to my doctor about a pill was a total game changer. Don't use Otezla if you're allergic to it. Get medical help right away if you have trouble breathing or swallowing, swelling of the face, lips, tongue, throat, or arms. Severe diarrhea, nausea or vomiting, depression, suicidal thoughts, or weight loss can happen. Tell your doctor if any of these occur and if you have a history of depression or suicidal thoughts. Live in the moment. Ask your doctor about Otezla. Call 1-844-4-OTEZLA or visit Otezla.com for prescribing info about cost, and more. Esto nos capacita para orar con mayor compasión y empatía, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a interceder por aquellos que necesitan un toque de Dios en sus vidas. Por último, esta práctica nos da una confianza inquebrantable en la respuesta de Dios. Orar en el Espíritu no significa que siempre obtendremos lo que queremos, pero sí que recibiremos lo que necesitamos, porque el Espíritu intercede según los propósitos perfectos de Dios. 1 Juan 5:14 nos da esta seguridad, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Saber esto nos permite orar con audacia, sabiendo que nuestras palabras, guiadas por el Espíritu, nunca son en vano. Los beneficios de la oración en el Espíritu son vastos y profundos, afectando todas las áreas de nuestra vida. Desde el fortalecimiento de nuestra fe hasta un mayor discernimiento espiritual, pasando por una intimidad más profunda con Dios y la capacidad de superar batallas espirituales, esta práctica tiene el poder de transformarnos desde adentro. Pero más allá de ser una herramienta poderosa, la oración en el Espíritu es un estilo de vida, una manera continua de estar en comunión con Dios y de permitir que su Espíritu nos guíe constantemente. La historia de la oración en el Espíritu tiene sus raíces en los comienzos de la iglesia primitiva, cuando los discípulos experimentaron un mover sobrenatural que cambió no solo sus vidas, sino también la historia del cristianismo. En el libro de Hechos se narra el impacto de esta práctica en los primeros seguidores de Jesús. En Hechos 2 se relata el día de Pentecostés, cuando los apóstoles, reunidos en el cenáculo, recibieron el Espíritu Santo. Un sonido como de un viento poderoso llenó el lugar, y aparecieron lenguas de fuego que se posaron sobre ellos. Llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les guiaba. Este evento marcó el inicio de la oración en el Espíritu. Las palabras de los apóstoles, aunque desconocidas para ellos, eran entendidas por quienes los escuchaban en su propio idioma. Esta manifestación no solo asombró a la multitud, sino que abrió la puerta a la proclamación del Evangelio con un poder transformador. Pedro, lleno del Espíritu, predicó un mensaje tan impactante que cerca de 3,000 personas se convirtieron ese día. La oración en el Espíritu no fue solo un evento espiritual, sino una herramienta para llevar a cabo la misión divina. A lo largo del libro de Hechos, vemos cómo los apóstoles utilizaban la oración en el Espíritu en momentos críticos. En Hechos 4:29 a 31, después de ser amenazados por predicar el Evangelio, Pedro y Juan se reunieron con otros creyentes para orar. En respuesta a su oración, el lugar donde estaban tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valentía. Este patrón se repite en todo el Nuevo Testamento, mostrando que la oración en el Espíritu era fundamental para la expansión del reino de Dios. El apóstol Pablo también destacó la importancia de esta práctica en sus cartas, exhortando a los creyentes a orar en el Espíritu en todo momento. Efesios 6:18 subraya este llamado:
recordándonos que la oración en el Espíritu no es solo una forma de comunión personal, sino una herramienta vital para enfrentar las luchas espirituales y fortalecer a la Iglesia. Esta práctica no solo impactó a la Iglesia primitiva, sino que continúa transformando vidas hoy en día. Orar en el Espíritu tiene el poder de romper cadenas, traer claridad y capacitar a los creyentes para cumplir con los propósitos de Dios. Lo que comenzó en Pentecostés sigue siendo una fuente de fortaleza y renovación para quienes buscan una relación más profunda con Dios. Además, la oración en el Espíritu afecta nuestras relaciones y nuestra manera de vivir. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones, experimentamos un cambio interno que se refleja en cómo interactuamos con los demás. Comenzamos a desarrollar los frutos del Espíritu, como el amor, la paciencia y la bondad, los cuales transforman nuestras relaciones y fomentan la armonía en nuestras vidas. Esta práctica también nos enseña a esperar en Dios. En un mundo acelerado, el Espíritu nos guía a confiar en sus tiempos perfectos, fortaleciendo nuestra paciencia y ayudándonos a manejar las frustraciones con una perspectiva divina. Asimismo, la oración en el Espíritu desarrolla nuestro dominio propio, enseñándonos a rendir nuestras emociones y deseos a la voluntad de Dios y dándonos la fuerza para resistir tentaciones y vivir en alineación con su propósito. Finalmente, la oración en el Espíritu nos da resiliencia emocional. En los momentos más oscuros, el Espíritu nos renueva y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto nos permite enfrentar las tormentas de la vida con fe y confianza, sabiendo que Dios está a nuestro lado. Los testimonios de transformación son una prueba del poder real de orar en el Espíritu. Historias de vidas cambiadas nos recuerdan que esta práctica no es una teoría abstracta, sino una experiencia tangible que puede traer paz, claridad y propósito. Imagina a alguien como María, una madre abrumada por las preocupaciones diarias, encontrando consuelo y fortaleza en la oración en el Espíritu. Al principio le costó entregarse al Espíritu Santo, pero con el tiempo descubrió cómo esta práctica aliviaba su ansiedad y la llenaba de una paz que antes parecía inalcanzable. O piensa en Juan, un empresario exitoso pero vacío espiritualmente. Cuando comenzó a dedicar tiempo a orar en el Espíritu, su vida cambió. No solo encontró dirección y propósito en su carrera, sino también una conexión más profunda con Dios que le dio sentido a todo lo que hacía. Ana, por otro lado, luchaba con la depresión y sentía que sus oraciones eran en vano, pero al abrirse al Espíritu Santo, experimentó una libertad espiritual que le dio esperanza y fuerza para superar sus desafíos más oscuros. Estos testimonios nos muestran que orar en el Espíritu es una herramienta de transformación para cualquier creyente, sin importar su situación o lucha. Nos invita a experimentar una vida de oración que trasciende lo racional y permite que el Espíritu Santo actúe en las áreas más profundas de nuestras vidas. Una pregunta común es la diferencia entre orar en el Espíritu y orar con entendimiento. Ambas formas de oración son importantes y complementarias. Orar con entendimiento implica usar palabras conscientes y claras para expresar nuestras peticiones y agradecimientos a Dios. So good, so good, so good. Get ready, because Clear the Rack is on at your Nordstrom Rack store. Now through Monday, find incredible deals on Wear Now styles. On sale for even less at Nordstrom Rack. Take an extra 25% off red tag clearance throughout the store from brands like Adidas, Marc Jacobs, Steve Madden, and more. All sales final. The best stuff goes fast. So shop this sale at Nordstrom Rack today. Please see NordstromRack.com or ask a store associate for details.
Hi, this is Debbie, your Blinds.com design consultant. Oh, wow, a real person. Yep, I am here to help you with everything, from selecting the perfect window treatments Well, I've got a complicated project. Oh, not a problem. I can even schedule a professional measure and install. We can also send you samples, fast and free. I just might have to do more. Oh, okay. So the first room we're looking at is for guests. Shop Blinds.com now and get up to 40% off with minimum purchase. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Es la manera en que solemos comunicarnos con Él de forma racional. Por otro lado, orar en el Espíritu va más allá de nuestras limitaciones humanas. Permite que el Espíritu Santo interceda a través de nosotros, a menudo en lenguas o con gemidos que no podemos expresar con palabras. En 1 Corintios 14:15, Pablo señala que ambas formas son necesarias. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Al orar con entendimiento, somos específicos en nuestras necesidades, mientras que al orar en el Espíritu, abrimos espacio para que Dios actúe en áreas que ni siquiera conocemos. A veces, el mayor desafío en la oración es mantener el enfoque. Las distracciones del mundo y nuestros propios pensamientos pueden desviar nuestra atención. Crear un ambiente propicio para la oración, como un lugar tranquilo, es un primer paso. Jesús nos enseñó en Mateo 6:6 a buscar un espacio privado para encontrarnos con Dios. También es útil desconectar los dispositivos electrónicos y escribir nuestras preocupaciones antes de comenzar, permitiendo que nuestra mente esté libre para centrarse en la comunión con Dios. Orar con las Escrituras puede ser otra herramienta poderosa. Leer y meditar en pasajes bíblicos antes de orar nos ayuda a enfocar nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Hablar en voz alta durante la oración también puede ser útil, ya que nos permite involucrarnos más activamente y mantener nuestra atención. Además de nuestra vida personal, la oración en comunidad tiene un impacto poderoso. Orar en grupos no solo fortalece nuestra fe, sino que también crea unidad dentro del cuerpo de Cristo. Jesús nos asegura en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Este tipo de oración fomenta la intercesión mutua, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Cuando combinamos la oración en el Espíritu con el ayuno, esta práctica se intensifica aún más. El ayuno nos ayuda a superar las distracciones del cuerpo y a enfocarnos en Dios, creando una mayor sensibilidad espiritual. Hechos 13:2-3 relata cómo, durante un tiempo de ayuno y oración, los líderes de la iglesia recibieron instrucciones claras del Espíritu Santo. Este ejemplo subraya el poder del ayuno para abrir nuestros oídos espirituales y permitir que Dios nos hable con claridad. En resumen, la oración en el Espíritu no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos transforma como personas. A través de esta práctica, aprendemos a rendirnos a su voluntad, desarrollar paciencia, discernir su voz y enfrentar las luchas espirituales con confianza. Es un camino que requiere entrega diaria, pero que trae recompensas eternas. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones, descubrimos un nivel más profundo de comunión con Dios y un poder que cambia nuestras vidas para siempre.